Buenos días, mis queridos hermanos. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite, que nos ayude a entender tu perspectiva, su perspectiva, su verdad, su realidad. Eh, la última reflexión, mis queridos hermanos, hemos tratado de presentar la obra de redención de Cristo en cuanto al pecado, poner al hombre en conformidad con la ley y como maestro, como modelo, ¿verdad? Hoy trataremos de entender qué es lo que Cristo ha realizado en el Calvario. Em, yo sé que el enemigo de Dios, y hoy lo vamos a ver también, ¿verdad? Ha tratado por todos los medios de engañarnos de tal manera que no podemos entender esta obra. Ha utilizado todas las sutilezas de las cuales es capaz para engañarnos, para no entender la obra de Cristo en profundidad. Hoy trataremos de entender la obra que Cristo ha hecho en el Calvario, y aunque trataremos este texto, esta reflexión que está en el deseo de todas las gentes, y que probablemente alguno de vosotros diría, ¿por qué no empezamos por el Calvario? Pues os voy a dejar a vosotros la oportunidad. Yo me lo acabo de leer todo el capítulo justo antes, ahora de grabar de nuevo. Y en realidad hay solamente una pequeña parte que nos dice algunas cosas, ¿verdad? Al final del capítulo, el Calvario. Pero en realidad lo que tenemos que entender es por qué fue necesario que Cristo muriera, ¿verdad? De nuevo. Hay textos del Espíritu de Profecía que nos dice que Cristo murió dos veces, apuntando claramente que una vez fue la encarnación y la segunda vez fue en la cruz. Pero hoy vamos a tener por qué fue necesario su muerte en la cruz. Y ese capítulo consumado nos trata de poner el contexto correcto para que podamos entender la profundidad de este asunto, ¿verdad? Porque por desgracia, al no entender bien todo el contexto, es decir, ese cordero inmolado desde el cielo, ¿verdad? El Hijo de Dios en naturaleza, su sendero salpicado de sangre hasta la cruz, al no entender todo este contexto, claro, hemos colocado todo el peso sobre la muerte en la cruz. Pero claro, esto dejó cosas sin entender, cosas profundas, importantes, y fue la batalla de los teólogos durante toda la historia, ¿verdad? Los últimos 2000 años. Creo que con lo que hemos tratado de hacer en las reflexiones anteriores y culminando con esta reflexión de hoy, consumado esta es la primera vez que Cristo hace esta afirmación, consumado es en la cruz, pero hay una segunda cuando dice consumado es al final del día de la expiación. También dice consumado es. Trataremos de traer textos sobre aquel momento, porque esta es la obra en realidad que este ministerio tiene como propósito. Pero me vi forzado de alguna manera, ¿verdad?, por la incomprensión de qué es lo que ha pasado en la obra de Cristo, ¿verdad?, de empezar por el principio para poder entender el contexto y cada paso que Cristo ha dado y el por qué es lo que ha resuelto, ¿verdad?, en cada paso en este camino, en este sendero salpicado de sangre, desde el cielo, la encarnación, nacimiento, su vida y muerte en la cruz, ¿verdad? Y que debemos de entender que en realidad, con la muerte en la cruz no hace más que abrir una puerta para el hombre. Hoy lo vamos a ver. Porque en realidad su obra no ha terminado. Su obra apenas termina al final del día de la expiación.
¿verdad? Su obra no termina, por eso no podemos decir que en la cruz se ha hecho la expiación. La expiación termina cuando las dos naturalezas, la naturaleza perdida de Adán, la naturaleza divina, volverá a ser reconectada, ¿verdad? Y esto ocurre con el decreto divino al final del día de la expiación. Por lo tanto, la obra de expiación no ha terminado. Este es el plan de redención y es parte de la obra de la expiación. Tenemos que entender bien todo el contexto, mis queridos hermanos. Como os digo, el enemigo de Dios ha tratado con muchas sutilezas engañarnos de tal manera que no entendamos la auténtica obra, ¿verdad? Y por eso no se forma esta última generación, que ahora sí que se está formando porque yo tengo constancia de esto, ¿verdad? Y cada vez más encuentro personas que por la gracia de Dios empiezan a darse cuenta de realidades que hasta ahora no contemplábamos, ¿verdad? Eh, ayer mismo un hermano me estaba mandando la obra de un otro hermano nuestro, ¿verdad? La compartí en Telegram. Hay cosas y detalles que todavía quedan por profundizar, pero veo que cada vez más Dios levanta hombres simples que entienden la verdad y deciden salir a empezar un ministerio para presentar todas esas verdades. Pero aún así, nadie es capaz de presentar toda la obra en todo el contexto del ministerio de Cristo, ¿verdad? Tratamos de hacer esto, pero cada uno de nosotros, y como os vais dando cuenta y todo lo que yo trato de compartir en el canal de Telegram, son personas que me doy cuenta que reciben luz, ¿verdad? Pero esto no significa que tenemos una comprensión de toda la obra de Cristo, porque nadie es capaz de esto. Podemos entender aspectos con más profundidad, entendemos la obra de Cristo en grandes rasgos, ¿verdad? Pero nadie puede entenderlo todo en toda su profundidad. No, por eso Dios levanta varios hombres, ¿verdad? Varias personas, quiero decir. Cuando digo hombres me refiero a personas que, que presentan realidades y verdades que hasta ahora no hemos contemplado. Bien, dicho esto, vamos a ver qué es lo que nuestro Dios nos trata de presentar en lo que ha pasado en la cruz, ¿verdad? ¿Cuál es esta obra? ¿Cuál es el significado? ¿Qué propósito tiene? Y tal como os lo he adelantado, en realidad la obra de la cruz tiene que ver con la derrota del enemigo de Dios. Y precisamente así empieza. Por lo tanto, vamos a entrar en el texto y vamos a hablarlo. No es un texto corto de nuevo, porque estos son temas muy profundos, con mucha carga de enseñanza, por tanto hay muchas cosas que entender. Aún así, será difícil que yo pueda abarcarlo todo, porque hay mucho, lo vais a ver, hay mucha enseñanza, mucho entendimiento aquí, ¿verdad? Por lo tanto, entremos en el texto y fijaos, dice, Cristo no entregó su vida hasta que hubo cumplido la obra que había venido a hacer, y con su último aliento exclamó, consumado es. Por lo tanto, dice, no entregó su vida. ¿De qué vida habla? De este cordero inmolado, ¿verdad? Ya lo vimos en las reflexiones anteriores, que en cuanto al hombre, desde la perspectiva del hombre, todo estaba resuelto, excepto una cosa, el dominio, ¿verdad? Había de ser recuperado el dominio de Cristo, y para esto era necesario derrotar a Satanás. Por eso es necesaria la muerte en la cruz, ¿verdad? Aquí alcanza muchos planos, siempre lo he dicho, alcanza varios planos. Y este texto tratará de meternos en estos planos, pero sobre todo entenderemos que es explícitamente derrotar a Satanás, al enemigo de Dios, ¿verdad? Y fijaos lo que dice. La batalla había sido ganada. ¿A quién? Al enemigo de Dios.
su diestra y su brazo santo le habían conquistado la victoria al enemigo de Dios. Por lo tanto, ¿veis en qué plano nos coloca? Tiene que derrotar a Satanás, quitarle todos los argumentos, ¿verdad? Y una vez que le quita los argumentos, le quita el dominio, ¿verdad? Y este dominio quedará en su poder. Recordad que Cristo es el segundo Adán y preservará esta calidad durante la eternidad, como segundo Adán, como hijo de Dios, es decir, lo tendrá todo, para que luego este todo lo someta a la voluntad del Padre, ¿verdad? Como vencedor, plantó su estandarte en las alturas eternas. ¿Qué es lo que dice? Aquí nos habla del conflicto celestial. Por lo tanto, el énfasis que tiene la cruz tiene que ver con el conflicto celestial, con Dios, con la ley, con Satanás, ¿verdad? Y menos con el hombre. La obra para el hombre ya se había terminado en realidad, ¿verdad? Por lo tanto, como vencedor, plantó su estandarte en las alturas eternas. ¡Qué gozo entre los ángeles! Todo el cielo se asoció al triunfo de Cristo. Satanás, derrotado, sabía que había perdido su reino. Por lo tanto, nos dice desde el principio cuál es el enfoque, ¿verdad? ¿Qué es lo que ha pasado en la cruz? Por lo tanto, nos dice, Satanás, derrotado en la cruz, sabía que había perdido su reino. Por lo tanto, la cruz, lo que Cristo hace es derrota, quita todos los argumentos del enemigo de Dios y de esta manera recupera el reino, el dominio de Adán, ¿verdad? El clamor consumado tuvo profundo significado para los ángeles y los mundos que no habían caído. Por lo tanto, el enfoque es en el conflicto del cielo. ¿Podemos entender? Tenemos que entender bien cuando se dirige cuál es el enfoque, cuál es la perspectiva que nos trata de presentar, ¿verdad? Por lo tanto, el clamor consumado tuvo profundo significado para los ángeles y los mundos que no habían caído. La gran obra de la redención se realizó tanto para ellos como para nosotros. ¿Entendemos? Por lo tanto, el plan de redención, como he dicho, tiene varios planos. Un plano que es el cielo, es la ley, la reivindicación de Dios, del Padre, ¿verdad? El hombre y otros mundos. Porque claro, ellos también estaban expectantes de entender qué está pasando, ¿verdad? ¿Cómo resuelve Dios esta incógnita, este problema, ¿verdad? Por lo tanto, la gran obra de la redención se realizó tanto para ellos como para nosotros. Ellos comparten con nosotros los frutos de la victoria de Cristo. Por lo tanto, el enfoque es sobre el conflicto celestial, universal, el enemigo de Dios, ¿verdad? Entendemos de nuevo dónde enfoca la cruz, ¿verdad? ¿Qué es la obra de la cruz? Hasta la muerte de Cristo, el carácter de Satanás no fue revelado claramente a los ángeles ni a los mundos que no habían caído. El gran apóstata se había revestido de tal manera de engaño que aun los seres santos no habían comprendido sus principios. No habían percibido claramente la naturaleza de su rebelión. Por lo tanto, ¿qué pasa en la cruz? Pues Cristo delata a Satanás, sus objetivos, sus engaños, ¿verdad? Le quita todos los argumentos y quitándole todos los argumentos, recupera también el reino de Adán. El Adán ya estaba recuperado. Lo único que le faltaba era el reino, el dominio, ¿verdad? Por lo tanto, la obra de la cruz, lo recalco porque si no entendemos bien los enfoques, no entendemos cada paso, qué significado tiene y qué resultados obtiene Cristo, estamos confundidos. Y por eso nosotros ponemos la carga de que el hombre ha sido redimido en la cruz. No, hombre, no. Ya lo ha sido antes. Y por eso he tratado de explicar todo esto desde el principio. Toda esta obra, tenemos que entender lo que os dije que se me reveló y que para mí ya me dio toda la explicación.
el sendero salpicado de sangre. ¿Y por qué salpicado de sangre? Porque su obra de redención empezó en el cielo, con la encarnación, con la pérdida de su naturaleza exclusivamente divina. Por lo tanto, entendemos dónde empezó el sacrificio para expiación para el hombre, para el pecado, la exigencia de la ley. Esto solamente tiene que ver con el hombre, porque como vamos a ver en el texto, Satanás y sus ángeles habían estado en la presencia de Dios. No era necesario. Ellos sabían muy bien lo que están haciendo. Quien no sabía era el hombre. El hombre fue engañado. Por lo tanto, esta expiación, esta muerte, la encarnación y nacimiento de Cristo le sirve al hombre, ¿verdad? Esta es la condenación de la ley, por lo tanto, esta sirve para el hombre exclusivamente. Y con su vida refuta el otro argumento, que el hombre no puede obedecer la ley, que nos lo volverá a comentar también en esta reflexión, ¿verdad? Porque aquí nos tratará de poner en todos los planos para entender bien toda la obra, y que la cruz es la obra final, es la derrota del enemigo de Dios, que es lo que restaba de todo el plan de la redención, ¿verdad? Por eso tenemos que entender muy bien cuál es el enfoque, ¿verdad? Y aquí la cruz es la obra exclusiva del enemigo de Dios y para el enemigo de Dios. Derrotar al enemigo y de esta manera quitar el reino. Es justo lo que nos dijo al principio. Satanás, derrotado, sabía que había perdido su reino. Este era el punto que quedaba. Quitarle todos los argumentos y recuperar el reino de Adán, perdido, ¿verdad? Y esta es la obra de la cruz, para que podamos entenderlo. Por lo tanto, hasta la muerte de Cristo, el carácter de Satanás no fue revelado claramente a los ángeles ni a los mundos que no habían caído. El gran apóstata se había revestido de tal manera de engaño que aun los seres santos no habían comprendido sus principios, no habían percibido claramente la naturaleza de su rebelión. Por lo tanto, aquí se delata. En la cruz lo delata. ¿Quién es? ¿Cuál era su propósito? ¿Cuál era su objetivo? ¿Verdad? A ver. Era un ser de poder y gloria admirables el que se había levantado contra Dios. Acerca de Lucifer, el Señor dice: tú echas el sello a la proporción, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Lucifer había sido el querubín cubridor, había estado en la luz de la presencia de Dios, había sido el más alto de todos los seres creados y el primero en revelar los propósitos de Dios al universo. Después que hubo pecado, su poder seductor era tanto más engañoso y resultaba tanto más difícil desenmascarar su carácter cuando más exaltada había sido la posición que ocupara cerca del Padre. Y, ¿os dais cuenta? Está hablando de Lucifer, ¿verdad? Está explicando todo este contexto de él. Por lo tanto, ¿en qué marco está? En el marco de la cruz. Por lo tanto, ¿cuál era el conflicto? Entendemos por qué fue necesaria la cruz, ¿verdad? Porque está apuntando a Lucifer y su obra y las consecuencias de su obra, ¿verdad? Fijaos lo que dice. Dios podría haber destruido a Satanás y a los que simpatizaban con él tan fácilmente como nosotros podemos arrojar una piedrecita al suelo. Pero no lo hizo. La rebelión no se había de vencer por la fuerza. Y esto habla ya de nuestro Dios. Habla de la ley, cómo se manifiesta la ley, ¿verdad? Solo el gobierno satánico recurre al poder compulsorio. Los principios del Señor no son de este orden. ¿Y qué es lo que entiende su profeso pueblo hoy? Todo al revés, ¿verdad? Entiende que nuestro Dios mata, que nuestro Dios, si no le obedeces, morirás. Claro, pero no entendemos el por qué, ¿verdad? No entendemos. Y no entendemos la obra. ¿Qué significa obedecer? ¿Y de quién es esta obra? Porque nos ha engañado el enemigo. Y espero que podamos darnos cuenta. Y el texto profundizará en este asunto para que podamos entenderlo, ¿verdad? Fijaos lo que dice. Su autoridad, la de Dios, descansa en la bondad, la misericordia y el amor. Y la presentación de estos principios es el medio que quiere emplear. Por lo tanto, ¿qué medios emplea Dios? ¿Y qué medios emplea el otro?
Y claro, cuando tú entiendes este principio y luego lees la Biblia, deberíamos de entender muchas historias y muchas manifestaciones que ocurren a lo largo del Antiguo Testamento y del Nuevo también, ¿verdad? Entendiendo bien estos principios, deberíamos entender quién está detrás de cada obra. Si Dios emplea solamente la bondad, la misericordia y el amor, ¿quién emplea la muerte, la destrucción, el engaño y todas las demás cosas? Pues cuando lees la historia y la lees bien en su contexto, deberíamos de entender. Porque es que nosotros entendemos muy mal esas cosas, ¿verdad? El gobierno de Dios es moral. Por lo tanto, Él se sobresale de la ley. ¿Cómo podría ser esto si Él es la ley? O sea, Él no actúa contrario a la ley. Es que no puede ser. En ningún momento. En ningún momento. Debemos de entender esto, y espero que lo podamos entender, ¿verdad? Y la verdad y el amor han de ser la fuerza que lo haga prevalecer. La verdad y el amor. Por lo tanto, cuando entendemos bien esos principios, deberíamos de empezar a entender bien el Evangelio, ¿verdad? Aunque hay momentos que nos cuesta comprender, tenemos que tener la seguridad que no es Dios el que actúa con otros elementos más que los que aquí nos dice. Bondad, misericordia, amor. La verdad y el amor han de ser la fuerza que lo haga prevalecer. Si no, la historia no emplea estos elementos, entonces hay un otro personaje que se está metiendo por medio, ¿verdad? Y nos trata de engañar. De todas maneras, si os fijáis en el Antiguo Testamento, casi no se habla del enemigo de Dios. Claro, porque sus obras tienen que hablar por él. Pero lo hemos entendido, ¿verdad que no? Era el propósito de Dios colocar las cosas sobre una eterna base de seguridad. Y en los concilios del cielo fue decidido que se le debía dar a Satanás, atento, porque nosotros hemos hablado de esto. Y aquí en esta reflexión va a tocar todos esos planos, mis queridos hermanos. Por eso os pido que estéis muy, muy, muy atentos. Y por eso no entendemos, porque si no entendemos la obra previa de Cristo, claro, llegamos aquí y no entendemos nada, ¿verdad? Y el enemigo nos engañó con facilidad. Coloca todo el peso sobre la cruz. Y nosotros nos hemos tragado todo esto. Pero cuando entiendes bien el contexto y entiendes lo que te trata de decir aquí Dios, cuál es la perspectiva, empiezas a tener mayor comprensión, ¿verdad? De qué es lo que ha pasado. Por lo tanto, y en los concilios del cielo fue decidido que se le debía dar a Satanás tiempo para que desarrollara los principios que constituían el fundamento de su sistema de gobierno. Y por eso entendéis por qué nuestro Dios no interviene de una manera directa, clara, por decir, oye chicos, esto es lo que tenéis que hacer. Porque Dios se respeta a sí mismo. Le dio tiempo y oportunidad al enemigo para demostrar cuál es su plan mejor que el de Dios, ¿verdad? Y en esa perspectiva tenemos que entender cuando nuestro Dios se dirige a nosotros en símbolos, metáforas, ¿verdad? Trata de abrirnos la mente para que podamos entender, porque Él no se puede intrometer en mi elección, ¿verdad? Si Él ya me está diciendo lo que tengo que elegir, entonces no elijo yo, ¿verdad? Alguien me está diciendo lo que tengo que elegir. Pero cuando yo entiendo la perspectiva de Dios, entonces tengo una elección en condiciones de libertad en términos absolutos. Teniendo las perspectivas claras, puedo elegir con conocimiento. Y eso es lo que nuestro Dios espera de nosotros. Que nosotros entendamos el contexto, la perspectiva, y elijamos cuál es el plan que nos conviene más. ¿La perspectiva que nos presenta el enemigo de Dios o la que Dios nos ha preparado desde la eternidad? ¿Verdad? Por eso no se dirige directamente, pero nos habla en símbolos, en metáforas, de tal manera que podamos entender la realidad. Y si no la entendemos, hay alguna razón para esto, ¿verdad? No estamos conectados con su espíritu. No entendemos su palabra, no entendemos su obra.
Y entendemos que Cristo en palabra y espíritu trata por todos los medios de salvarme. Pero si yo no quiero entender estas perspectivas, ¿qué más se puede hacer? ¿Entendéis? Él había aseverado que eran superiores el enemigo de Dios, ¿verdad? Y en los concilios del cielo, voy a leer esta frase un poco más antes porque si no, no quiero que se confunda, ¿verdad? Y en los concilios del cielo fue decidido que se le debía dar a Satanás tiempo para que desarrollara los principios que constituían el fundamento de su sistema de gobierno. Él había aseverado que eran superiores a los principios de Dios. Se dio tiempo al desarrollo de los principios de Satanás a fin de que pudiesen ser vistos por el universo celestial. Estamos en el contexto de la cruz y fijaos de lo que nos habla. Del cielo, del enemigo de Dios, no del hombre, porque el asunto del hombre ya fue resuelto. Lo único que nos hablará aquí es del reino que fue recuperado. Nada más. ¿Entendemos? Satanás indujo a los hombres a pecar y el plan de la redención fue puesto en práctica. ¿Cuándo fue puesto en práctica? Cuando el hombre pecó, ¿verdad? Engañado. Fijaos lo que dice aquí, durante 4000 años, Cristo estuvo obrando para elevar al hombre y Satanás para arruinarlo y degradarlo. Y el universo celestial lo contempló todo. Por lo tanto, podemos entender que todo el Antiguo Testamento, Cristo trató de elevar a su pueblo, de hacer esta unión, esta expiación, antes. Fijaos, el hombre podía todavía, o sea, se le dio la oportunidad todavía que elija, el Sinaí es el ejemplo, que elija a Dios. Pero desgraciadamente tampoco entendió. ¿Verdad? Le da los 10 mandamientos, que es la expresión del carácter de Dios, expresión de la ley, ¿verdad? Y el hombre, en lugar de decir, Señor, no podemos. No podemos. Y pensad qué hubiese dicho Dios si el hombre hubiese dicho, no podemos. Pues no era este precisamente lo que Dios espera de nosotros, que entendamos esta realidad. ¿Qué hubiese dicho Dios? Ok, yo resuelvo el asunto. Porque al fin y al cabo, ¿quién lo resuelve? Cuando entiendes toda la obra del santuario y el día de la expiación, la resolución final, ¿quién resuelve el asunto? Siempre es Dios. ¿Qué le queda al hombre? Pues al hombre lo único que tendría que es entender la realidad que Dios nos presenta, la obra de Cristo, la obra de Dios, y hacer una elección, un conocimiento. ¿Dónde falló Adán? En esta elección, ¿no? Pues estamos en la misma condición, siempre lo hemos estado, siempre lo estamos hasta el final del tiempo. Elegir, pero para elegir, ¿qué es lo que necesito? Entender la obra de Cristo, ¿verdad? Por eso el día de la expiación se hace la purificación. ¿Purificación de qué? De todos los engaños de Satanás. Y esto es lo que vemos hoy, ¿verdad? Hoy vemos un montón de ministerios desenmascarando un montón de engaños, incluido en el pueblo de Dios escogido, del final del tiempo, ¿verdad? No estoy diciendo del remanente final, sino de la iglesia de la Odisea, a eso me refiero. Por eso hay tantos ministerios que desvelan y descubren tantas verdades que hasta ahora no descubrimos. Pues esta es la purificación. ¿Y de quién es esa obra? ¿Quién nos ilumina? ¿No es la obra del Espíritu Santo? ¿Verdad? Y ayer en la iglesia estaba hablando yo con muchos de mis hermanos y le decía, tengo la extraña sensación que estamos casi en el sellamiento. Estamos la lluvia tardía, a eso me refiero. Estamos en este proceso, en este momento. Porque lo que estamos proclamando todos esos ministerios es el mensaje del tercer ángel en realidad. ¿Verdad? No es descubrir la justicia de Cristo. ¿Quién hace esta obra? ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿Qué propósito tiene? Pues no estamos justo en este tiempo. ¿Lo entendemos? ¿Verdad? Espero que sí, mis queridos hermanos, espero que sí. Cuando Jesús vino al mundo, el poder de Satanás fue dirigido contra él. De nuevo estamos en el conflicto entre Cristo y el enemigo de Dios, y estamos en la cruz.
No habla del hombre, fijaos, no habla del hombre. Está siempre en el conflicto celestial, el conflicto entre los dos poderes, Dios y el enemigo de Dios, ¿verdad? Cuando Jesús vino al mundo, el poder de Satanás fue dirigido contra él. Desde que apareció como un niño en Belén, el usurpador obró para lograr su destrucción. De toda manera posible, procuró impedir que Jesús alcanzase una infancia perfecta, una virilidad inmaculada, un ministerio santo y un sacrificio sin mancha. Pero fue derrotado. No pudo inducir a Jesús a pecar. Y esta era la obra de Cristo, ¿verdad? Cristo vino precisamente para demostrar que la ley sí puede ser obedecida, ¿verdad? Y esta era la lucha. El enemigo estaba tratando de demostrar lo contrario, ¿verdad? No pudo desalentarle ni inducirle a apartarse de la obra que había venido a hacer en la tierra. La obra que había venido a hacer en la tierra. ¿Qué obra? Demostrar que la ley, el hombre puede obedecer la ley. ¿Entendemos las profundidades? Desde el desierto al Calvario, la tempestad de la ira de Satanás le azotó. Pero cuanto más despiadada era, tanto más firmemente se aferraba el Hijo de Dios de la mano de su Padre y avanzaba en la senda ensangrentada. Todos los esfuerzos de Satanás para oprimirle y vencerle no lograron sino hacer resaltar con luz más pura su carácter inmaculado, que el hombre puede obedecer la ley de Dios, ¿verdad? Cuando la ley habita en él, ¿verdad? Todo el cielo y los mundos que no habían caído, fueron testigos de la controversia. Otra vez, el cielo en la cruz, ¿verdad? Constantemente vemos esto, el cielo, Lucifer, o Satanás mejor dicho, ¿verdad? Y esto es lo que está haciendo la cruz, esto es lo que ha pasado en la cruz, pero no lo hemos entendido desgraciadamente, ¿verdad? Con qué intenso interés siguieron las escenas finales del conflicto. Vieron al Salvador entrar en el huerto de Getsemaní con el alma agobiada por el horror de las densas tinieblas. Oyeron su amargo clamor y fijaos qué pasó en Getsemaní. Y cuál era el temor que Cristo tenía. Fijaos, Padre mío, si es posible, pase de mí este vaso. ¿Qué vaso? Al retirarse de él la presencia del Padre. ¿Entendéis? Porque si no se retira la presencia del Padre de Cristo en la cruz, Cristo no muere. ¿Por qué va a morir si no pecó? ¿Podéis entender? ¿Por qué va a morir si no pecó? Pero claro, se tenía que delatar al enemigo de Dios, ¿verdad? Por eso el Padre se retira y le permite a Satanás que haga lo que quería hacer. Matarlo. ¿Podemos entender? Al retirarse de él la presencia del Padre, le vieron entristecido con una amargura de pesar que excedía a la de la última gran lucha con la muerte. Por lo tanto, él no temía la muerte. Que sí, pero no era ese el problema, sino era separarse de la ley del Padre. ¿Entendéis? Esa rotura. Y esto era su problema, ¿verdad? Su gran temor, su gran pesar. Que el Padre se retire de él, que la ley se separe de él, ¿verdad? Porque si no, no podía morir. Si no ha pecado, ¿cómo va a morir? ¿Podemos entender? El sudor de sangre brotó de sus poros y cayó en gotas sobre el suelo. 3 veces fue arrancada de sus labios la oración por liberación. ¿Liberación de qué? ¿De que no se separe del Padre? ¿Entendéis? Que no se separe del Padre. Este era el problema principal. El cielo no podía ya soportar la escena, y un mensajero de consuelo fue enviado al Hijo de Dios. ¿Entendemos la profundidad del asunto? ¿Qué es lo que pasa en Getsemaní? Cristo no se quiere separar del Padre. Y si el Padre no se separa de Cristo, Cristo no puede morir. Solo puede morir cuando peca, pero si no peca, Cristo no muere. Y entendéis lo que está pasando en realidad en la cruz, ¿verdad? El Padre se retira de Cristo para que Satanás haga lo que quería hacer, matarlo. Podemos entender, y esta es la perspectiva que nos presenta la cruz, ¿verdad? Que no la hemos entendido en toda su profundidad.
El cielo contempló a la víctima entregada. Claro, el Padre se retira de él y él morirá. Porque si la ley no está, nos separamos de Dios, ¿qué significa esto? Morir. Pues esto es lo que está pasando, ¿verdad? El cielo contempló a la víctima entregada en las manos de la turba homicida y llevada apresuradamente entre burlas y violencias de un tribunal a otro. Oyó los escarnios de sus perseguidores con referencia a su humilde nacimiento. Oyó a uno de sus más amados discípulos negarle con maldiciones y juramentos. Vio la obra frenética de Satanás y su poder sobre los corazones humanos. Oh, terrible escena. El Salvador apresado a medianoche en Getsemaní, arrastrado de aquí para allá desde el palacio al tribunal, emplazado 2 veces delante de los sacerdotes, 2 veces delante de Sanedrín, 2 veces delante de Pilato y 1 vez delante de Herodes. Burlado, azotado, condenado y llevado a ser crucificado, cargado con la pesada cruz, entre el llanto de las hijas de Jerusalén y los escarnios del populacho. El cielo contempló con pesar y asombro a Cristo colgado de la cruz. Mientras la sangre fluía de sus sienes heridas y el sudor tenido de sangre brotaba en sus frentes, de sus manos y sus pies caía la sangre, gota a gota, sobre la roca horadada para recibir el pie de la cruz. Las heridas hechas por los clavos se desgarraban bajo el peso de su cuerpo. Su jadeante aliento se fue haciendo más rápido y más profundo, mientras su alma agonizaba bajo la carga de los pecados del mundo. Y entender aquí el sendero, lo que hablamos anteayer, la última reflexión, ¿verdad? El Cordero inmolado desde el cielo, en la encarnación, goteando, ¿verdad?, en todo el camino hasta el Calvario, ¿verdad? Por lo tanto, el pecado del mundo desde el cielo, ¿verdad?, siendo el sacrificio, pues viene goteando hasta en la cruz. Por eso nos habla de agonizaba bajo la carga de los pecados del mundo, porque el pecado fue sobre él, ¿entendéis? Pero no muere por la carga del pecado, no nos confundamos. Todo el cielo se llenó de asombro cuando Cristo ofreció su oración en medio de sus terribles sufrimientos. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Y por qué dice esto? ¿Qué es lo que no saben? Que en lugar de matar al cordero tenían que aceptar al cordero. Podemos darnos cuenta, y fijaos, en lugar de la cruz, si el hombre hubiese aceptado la ley, la obra de Cristo, no hubiese sido necesaria la cruz. No hubiese sido, porque el hombre ya demostraba que la ley de Dios es buena. Por lo tanto, el enemigo de Dios se quedaba sin argumentos. ¿Entendéis? Pero ¿qué pasó antes de la cruz? Recordad, ¿qué eligieron? A Barrabás. Por lo tanto, ¿eligieron la ley? No, eligieron a Satanás. Y nos va a hablar el texto de esto para que podamos entender. Por eso se fue hasta la cruz, porque no entendimos su obra, no la entendimos. Y entonces, y desgraciadamente, hasta hoy, ¿verdad? Porque todavía seguimos pensando que la cruz es otra cosa, cuando el texto nos habla una y otra vez de otra cosa, de otra perspectiva, ¿verdad? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Sin embargo, allí estaban los hombres formados a la imagen de Dios, uniéndose para destruir la vida de su Hijo unigénito. ¡Qué espectáculo para el universo celestial! Por lo tanto, ¿entendéis que no era necesaria la cruz? Pero fue necesario porque eligieron entre Cristo, la ley, Dios, y Barrabás, Satanás, la antiley, el pecado. ¿Qué eligieron? El pecado. Por lo tanto, Cristo tuvo que seguir este camino hasta la cruz para derrotar al enemigo, para que se demuestre qué intenciones tiene. ¿Cuáles son sus intenciones? Por eso tiene que ir hasta la cruz. Pero si hubiésemos aceptado a Cristo y no se crucifica a Cristo, ¿qué hubiese pasado? Poneros esta pregunta y tratad de entender, ¿verdad? ¿Qué hubiese pasado si elegimos la ley, a Dios, a Cristo, entendemos la obra? ¿Qué hubiese pasado? Pues ahí luego podéis daros cuenta de la auténtica perspectiva. Donde se hizo el sacrificio para la expiación, se entiende la obra de Cristo de redimir al hombre, refutando la afirmación del enemigo de Dios que el hombre no puede obedecer la ley. Por lo tanto, la cruz no es necesaria. Solo es necesaria por una razón:
que sea delatado el enemigo de Dios, pero podía haber sido delatado la elección del pueblo. Si el pueblo hubiese elegido a Cristo, ya no hubiese ido a la cruz. ¿Y qué pasa? ¿Que nos quedamos sin plan de redención? Pues no os dais cuenta que precisamente en la elección estaba el asunto. Si le permite a Cristo explicar todo lo que tenía que explicar, se termina la controversia. Pero vais a ver que el mismo texto nos dice que no se terminó. ¿Por qué? Porque nosotros no entendimos la obra de Cristo. Y lo va a decir el mismo texto. Sigamos. Sin embargo, ahí está, qué espectáculo para el universo celestial. Los principados y las potestades de las tinieblas estaban congregados en derredor de la cruz, arrojando la sombra infernal de la incredulidad en los corazones humanos. Cuando el Señor creó estos seres para que estuviesen delante de su trono, eran hermosos y gloriosos. Su belleza y santidad estaban de acuerdo con su exaltada posición. Estaban enriquecidos por la sabiduría de Dios y ceñidos por la panoplia del cielo. Eran ministros de Jehová. Pero ¿quién podía reconocer en los ángeles caídos a los gloriosos serafines que una vez ministraron en los atrios celestiales? Los agentes satánicos se confederaron con los hombres impíos para inducir al pueblo a creer, que Cristo era el príncipe de los pecadores y para hacer de él un objeto de abominación. Y podéis daros cuenta, queridos hermanos, el poder que tiene el enemigo de Dios sobre la mente de nosotros, ¿verdad? A través de los engaños y las artimañas. ¿Cómo? Fijaos, en un juicio normal, ¿cómo es posible que se demuestre que Cristo ha hecho una mala obra con toda la obra que Cristo había hecho hasta este momento, sin pecado? Sin embargo, ¿qué es lo que estamos haciendo? Elegimos a Barrabás. Entonces, ¿y hoy? Porque hoy seguimos todavía creyendo en artimañas del enemigo de Dios, ¿verdad? Satanás inspirando a los líderes empujando para que maten a Cristo, ¿verdad? ¿Y hoy qué pasa? Pensad profundamente, por favor. Pensad profundamente. ¿Cómo fuimos capaces de elegir al santo como criminal, crucificarlo, y al malhechor salvarlo, ¿verdad? Salvarlo. Pues ante esta elección estamos hoy también, queridos hermanos, y hoy seguimos engañados igual que entonces, ¿verdad? ¿Qué es lo que creemos hoy? Y cuando decimos, nosotros creemos en Cristo, ¿en serio? ¿Hemos entendido su auténtica obra? ¿La hemos entendido? ¿Os dais cuenta que no? Que no la hemos entendido, por lo tanto, ¿qué estamos eligiendo hoy? Ya pasó en 1888. Hicimos la misma elección, de un otro contexto, bajo otra metáfora, otros símbolos. Pero elegimos lo mismo, a Barrabás. Y hoy elegimos lo mismo, no creer la auténtica obra de Cristo, a pesar de que se nos está presentando. Yo vi las reacciones del último vídeo. Otra vez lo digo, se ha congelado el mundo. O sea, la gente no sabe ni cómo reaccionar. ¿Qué está diciendo este tío? Utilizando los Critostá, queridos. Nos ha engañado. Con los Critostá. 99% de verdad, 1% de mentira. 100% mentira. ¿Entendéis la realidad? Pues eso es lo que está pasando, mis queridos hermanos. Y no, yo os invito, no me creáis a mí. No me hagáis caso. O sea, ni una. Lo único que pretendo y quiero hacer es despertar mentes y que se vayan al texto y que no dé por hecho algo que lo sabemos de toda la vida, sino que empiece como si no sabía nada, como si no supiéramos nada, empezar de cero y tratar de entender desde cero, como si no sabemos nada. Oye, ¿qué ha pasado? A ver, ¿qué es lo que me está diciendo? ¿Cuáles son los contextos? ¿De qué me está hablando? Aquí estamos en el contexto de la cruz y no para de hablarnos de Satanás, del conflicto del cielo. No habla del hombre. No sé si lo veis. No habla del hombre. ¿Podemos entender la perspectiva? ¿Y qué es lo que creemos nosotros? ¿Y entendéis lo que ha intentado el enemigo de Dios hacer? Tapar precisamente esto, lo que el texto trata de revelarnos. Tapar esto.
¿verdad? Los agentes satánicos se confederaron con los hombres impíos para inducir al pueblo a creer que Cristo era el príncipe de los pecadores, a creer un engaño. ¿Y qué hicieron? Se lo tragaron. Y para hacer de él un objeto de abominación al santo. ¿Y qué eligieron? Creer al enemigo. Y hoy pasa otra cosa. ¿Qué pensáis? Pensad profundamente, os lo pido en nombre de Cristo. Pensad profundamente. Los que se burlaron de Cristo mientras pendía de la cruz estaban dominados por el espíritu del primer gran rebelde. ¿Y por qué estaban dominados por el espíritu del gran rebelde? ¿Cómo es que no estaban ellos el espíritu de Cristo? Porque no habían entendido el Evangelio, queridos. Para ellos, el Isaías 53 era un capítulo prohibido. Lo sigue siendo hasta hoy. He visto hace tiempo, años ya, he visto un documental que se le presenta al pueblo de Dios a Isaías 53. El capítulo que no quieren saber de él ni hasta hoy. Y cuando entienden qué ha pasado y le presentan la obra de Cristo, se quedan impactados. No se lo pueden creer. Que este es el Mesías y que Isaías 53 hablaba sobre el Mesías. Pues podéis daros cuenta del engaño. ¿Cómo utiliza lo escrito está para engañarnos? Lo hizo en Edén. Por eso él creía que lo va a conseguir con Cristo también, ¿verdad? Eso es lo que creía. Por la gracia de Dios no lo consiguió, ¿verdad? Los que se burlaron de Cristo mientras pendía de la cruz estaban dominados por el espíritu del primer gran rebelde. Llenó sus bocas de palabras viles y abominables. ¿Quién hablaba a través de ellos? Dice, llenó sus bocas de palabras viles y abominables. Inspiró sus burlas. Pero nada ganó con todo esto. ¿Quién hablaba a través de ellos? ¿Y por qué? Porque no habían entendido la verdad. Porque es así como nos llenamos del Espíritu de Cristo. Entendiendo la verdad. Y cuando no entendemos la verdad, ¿quién habla? ¿Quién nos utiliza? ¿Quién nos hace entender lo que no tenemos que entender? ¿Entendéis los principios, el mecanismo, mis queridos hermanos? Si se hubiese podido encontrar un pecado en Cristo, si en un detalle, dice, hubiese cedido a Satanás para escapar a la terrible tortura, ¿de qué nos habla? De lo que pasó en la cruz, ¿verdad? ¿Y de quién era inspirada? ¿De quién era esta obra? ¿Y a quién se tenía que delatar en la cruz? ¿Entendéis, queridos? El enemigo de Dios y del hombre habría triunfado. Por eso presionó hasta matarlo. Porque necesitaba que Cristo falle o peque en un detalle. Nada más, ¿verdad? Cristo inclinó la cabeza y murió, pero mantuvo firme su fe y su sumisión a Dios. ¿Dónde está el hombre aquí? ¿Dónde está el hombre en la obra de la cruz? ¿Podéis entender, mis queridos hermanos, de qué nos habla la cruz? ¿Y de qué nos trata de hablar los apóstoles y el Evangelio? ¿Verdad? Porque Cristo fue vencedor. Si no hubiese sido vencedor, ay de nosotros. Porque aún con este detalle era importante, ¿verdad? Pero delató a Satanás y nos abrió la puerta de par en par para salir de su dominio, ¿verdad? De su engaño. Porque nos va a hablar el texto de esto, lo vamos a entender, mis queridos hermanos. No es porque yo me he vuelto loco y de repente no tengo otra cosa que hacer más que perturbaros. Que no se trata de esto, mis queridos hermanos. No, y además os lo digo siempre, si no me queréis escuchar, no me hagáis caso, pero iros al texto. Analizad en profundidad qué pasó. ¿Cuál es la auténtica perspectiva? ¿Verdad? No confiemos en lo que ya sabíamos. No, tratemos de entender lo que el texto me trata de decir, me trata de transmitir. Desde el principio, como lo he hecho yo, empezando por el origen del mal y estar atentos a todos los detalles, porque son importantes. Y cuando terminas y llegas como he llegado aquí, solo te queda una opción. Entender la verdad o, perdóname, estarás muerto.
Si no entiendes la verdad, se acabó. Fijaos qué es lo que hacía en el espíritu del enemigo de Dios. Decir lo que no era verdad. Entender lo que no era verdad. ¿Verdad? Un engaño. Un engaño. Cristo inclinó la cabeza y murió, pero mantuvo firme su fe y su sumisión a Dios. Tenía que ver con la ley, con el conflicto universal, ¿verdad? Y oí una grande voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación y la virtud, y el reino de nuestro Dios, y el poder de su Cristo. ¿Y de qué nos habla? Que se le quitó el dominio al enemigo de Dios, todo argumento, por eso vino el reino. Y cuando dice vino el reino, ¿a qué se refiere? Dice, y el poder de su Cristo. Vino el reino y el poder de su Cristo. Vino la ley a través de el Espíritu de Cristo, el Consolador, enviado en Pentecostés. ¿Entendemos? De eso nos habla. Nos conectó con el Espíritu de Cristo, que tiene que hacer todavía una obra, ¿verdad? Hasta el final del día de la expiación. Porque el acusador de nuestros hermanos ha sido arrojado, el cual los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. ¿Cuál es la obra de la cruz? ¿Podemos entender? Satanás vio que su disfraz le había sido arrancado. Quedó delatado, lo mató, ¿verdad? Y este fue su propósito, matarlo. Su administración quedaba desenmascarada delante de los ángeles que no habían caído y delante del universo celestial. Se había revelado como homicida. ¿Entendéis la obra de la cruz? Al derramar la sangre del Hijo de Dios, había perdido la simpatía de los seres celestiales. Al derramar la sangre. ¿Quién derramó la sangre del Hijo de Dios aquí? Satanás. ¿Y era sumo sacerdote? ¿Esta sangre derramada hace expiación? Pensadlo. Vais a ver que hay incongruencias, que no puede ser. Aparte de que aquí estamos hablando de Cristo ser humano, ¿verdad? No era un Dios el que tenía que pagar la ley. Por lo tanto, fijaos, al derramar la sangre del Hijo de Dios, había perdido la simpatía de los seres celestiales. ¿Por qué, si era necesario? Hagámonos preguntas y busquemos respuestas con honestidad. Yo sé que estamos acostumbrados. Yo primero, ya os lo dije, me tomé mucho tiempo porque no me acababa de creer todo lo que estaba descubriendo. Y aún me quedo maravillado de cosas, ¿verdad?, que todavía sigo descubriendo. Y cuando me di cuenta del engaño, por esto salí, queridos hermanos, porque yo no necesito dedicar tantas y tantas horas para explicaros a vosotros todas esas cosas. Pero por amor a vosotros lo hago, queridos. Tengo que hacerlo. No puedo permitir que estéis en el engaño, ¿verdad? Desde entonces su obra sería restringida, la obra del enemigo de Dios, ¿verdad? Cualquiera que fuese la actitud que asumiese, no podría ya acechar a los ángeles mientras salían de los atrios celestiales. Entendemos que hasta la cruz el enemigo de Dios tenía acceso al cielo. Pero a partir de la cruz se acabó, ¿verdad? Se acabó. Ni acusar ante ellos a los hermanos de Cristo de estar revestidos de ropas de negrura y contaminación de pecado. Estaba roto el último vínculo de simpatía entre Satanás y el mundo celestial. ¿Entendéis la obra? La cruz es delatar al enemigo de Dios, quitar el reino del enemigo, o sea, quitar el dominio que había perdido Adán, recuperarlo. De esta manera viene el reino de Dios, el Espíritu de Cristo, ¿verdad? Nos lo pone a nuestra disposición y abre la puerta de par en par que todo aquel que entiende esta obra tenga la oportunidad de salir de su dominio, ¿verdad? Del engaño. Esto es lo que está pasando. Sin embargo, Satanás no fue destruido entonces. ¿Por qué? Porque elegimos a Barrabás. No habíamos entendido la obra de Cristo, ¿verdad? Por eso lo matamos, porque no habíamos entendido la obra de Cristo. Y por eso Satanás no fue destruido entonces. Como no fue destruido en Edén, porque Adán eligió mal, pues ganó tiempo y oportunidad todavía. No fue destruido en Sinaí,
porque el hombre pensó que él podía obedecer la ley por sí mismo, ganó tiempo y oportunidad, no fue destruido en la cruz. ¿Por qué? Porque elegimos a Barrabás en lugar de a Cristo, por lo tanto ganó tiempo y oportunidad. No lo destruimos en 1888. ¿Por qué? Porque elegimos de nuevo no obedecer, no aceptar la justicia de Cristo, que es la solución de Dios para nosotros. Ganó otra vez tiempo y oportunidad. Y aquí estamos, queridos. ¿Podemos entender la realidad? De esto se trata. Sin embargo, Satanás no fue destruido entonces. Los ángeles no comprendieron ni aún entonces todo lo que entrañaba la gran controversia. Los principios que estaban en juego habían de ser revelados en mayor plenitud. Y por causa del hombre, la existencia de Satanás debía continuar. ¿Cómo que por causa del hombre? Elegimos a Barrabás. ¿Entendéis? El hombre no había entendido el conflicto todavía. Por eso dice, por causa del hombre, la existencia de Satanás debía continuar. Tanto el hombre como los ángeles debían ver el contraste entre el príncipe de la luz y el príncipe de las tinieblas. Y fijaos lo que nos dice. El hombre debía elegir a quien quería servir, porque acababa de elegir de nuevo a Barrabás. Por lo tanto, ¿entendéis? ¿Podía haberse acabado la obra antes de la cruz? ¿Sin que muera Cristo? Pensadlo. Fijaos lo que nos está diciendo. Pensadlo. ¿Se podía haber acabado? Y cuando entiendes que se podía haber acabado en la cruz, te das cuenta que se podían haber acabado en Sinaí también. Si el hombre hubiese dicho, Señor, no podemos. No podemos obedecer esta ley. ¿Qué hacemos? ¿Y qué creéis que le hubiese dicho Cristo? Pensadlo. No es tan complicado. Pensadlo. Al principio de la gran controversia, Satanás había declarado que la ley de Dios no podía ser obedecida. Y ahora nos vuelve a explicar los argumentos del enemigo de Dios y nos vuelve a explicar qué ha hecho Cristo. Que nos ha reconectado con su espíritu, que nos ha abierto la cruz, con la obra de la cruz, desvelando el propósito del enemigo de Dios, la puerta del par en par, para que todo aquel que quiere pueda salir del engaño, ¿verdad? Recordad, el hombre tenía que elegir, porque no ha entendido la obra, ¿verdad? Por lo tanto, al principio de la gran controversia, Satanás había declarado que la ley de Dios no podía ser obedecida, que la justicia no concordaba con la misericordia y que si la ley había sido violada, era imposible que el pecador fuese perdonado. Y esta era la expectativa del enemigo de Dios, para permanecer con vida, ¿verdad? Esta era la expectativa. Pero Cristo vino y le desmontó argumento por argumento todos, hasta desvelar su auténtico propósito, que lo quería matar, ¿verdad? Cada pecado debía recibir su castigo, sostenía insistentemente Satanás. Y si Dios remitía el castigo del pecado, no era un Dios de verdad y justicia. Por eso fue necesario que el Hijo de Dios abandone su naturaleza y que este ser no exista más. ¿Verdad? Esto es lo que viene a ser Cristo. Cuando los hombres violaban la ley de Dios y desafiaban su voluntad, Satanás se regocijaba, porque sabía que tiene recorrido, aún le queda por vivir, ¿verdad? Declaraba que ello demostraba que la ley de Dios no podía ser obedecida, porque el hombre pecaba y pecaba y pecaba, elegía a Barrabás continuamente, ¿verdad? Por cuanto él mismo, después de su rebelión, había sido desterrado del cielo, Satanás sostenía que la familia humana debía quedar privada para siempre del favor de Dios. Claro, privada para siempre del favor de Dios, y él ponerse como el Dios de este siglo, de esta tierra, para siempre. Vivir eternamente. Claro, ¿y esto podía permitirlo Dios? Hagámonos preguntas. Insistían que Dios no podía ser justo y al mismo tiempo mostrar misericordia al pecador. Y lo demostró que podía ser justo y demostrar misericordia al pecador. Entregó a su Hijo, igual a Dios. ¿Entendemos la profundidad y la realidad? Pero aunque pecador,
el hombre estaba en una situación diferente de la de Satanás. Y fijaos, ahora nos explica qué es lo que ha conseguido Cristo al vencer a Satanás en la cruz. Abrir esa puerta de oportunidad para el hombre. Recordad que el hombre tenía que entender la obra de Cristo y elegir en consecuencia, ¿verdad? Por lo tanto, queda recorrido para Satanás, pero también queda recorrido para el hombre. Tiene que entender la verdad, la realidad, que es lo que tratamos de hacer aquí, ¿verdad? Que entendamos esta perspectiva, la auténtica, la que Dios nos presenta, ¿verdad? Y que salgamos de estos engaños del enemigo de Dios, ¿verdad? Lucifer había pecado en el cielo en la luz de la gloria de Dios. A él, como ningún otro ser creado, había sido dada una revelación del amor de Dios. Estaba en la presencia de Dios, ¿verdad? Comprendiendo el carácter de Dios y conociendo su bondad, Satanás decidió seguir su propia voluntad egoísta e independiente. Su elección fue final, porque él no fue engañado. Él eligió con conocimiento, sabiendo quién es Dios, cuál es la ley y cómo se manifiesta. Por lo tanto, Satanás y los ángeles hicieron una elección final, porque ellos no fueron engañados. Ellos eligieron con pleno conocimiento. Quienes siguen engañados y no entienden la obra de Dios, no entienden el conflicto celestial, el hombre, podemos darnos cuenta, no había ya nada que Dios pudiese hacer para salvarle, porque había elegido con conocimiento, pero el hombre fue engañado. Su mente fue entenebrecida por el sofisma de Satanás. No conocía la altura y la profundidad del amor de Dios. Para él había esperanza en el conocimiento del amor de Dios. Y fijaos lo que nos dice. Contemplando su carácter, la ley, podía ser atraído de vuelta a Dios, ¿verdad? Mediante Jesús, la misericordia de Dios fue manifestada a los hombres. ¿Cómo? A través de su obra y a partir de Pentecostés a través de su espíritu, ¿verdad? Pero la misericordia no pone a un lado la justicia. Y ahora nos explica qué es eso, que no entendimos nosotros, ¿verdad? Porque nosotros decimos, pero la misericordia no pone a un lado la justicia. Y nosotros decimos, no, 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 no. Nosotros pecamos hasta que Cristo viene. O creer y eres salvo. O el otro lado, obedecer lo que hicieron desde Sinaí, obedecer por sí mismo hasta que llegamos a ser santificados. ¿Quién no entiende? El hombre. Pero la misericordia no pone a un lado la justicia. Hemos de obedecer. Y no hemos entendido esta obra, ¿verdad? Por eso creemos lo que creemos. La ley revela los atributos del carácter de Dios. Y no podía cambiarse una jota o una tilde de ella para ponerla al nivel del hombre en su condición caída. Es decir, no se puede adaptar a la ley a lo que el hombre cree. Tú crees y ya está, eres salvo, Dios te ama, ¿verdad? O pecamos hasta que el Cristo viene, resultado de que no hemos entendido la obra de Cristo. Su espíritu en nosotros, ¿verdad? Que es Él que nos da poder para obedecer. O el otro lado es obedecer por nosotros mismos la ley para que seamos santificados. De todo menos la verdad. ¿Os dais cuenta? Dios no cambió su ley, pero se sacrificó en Cristo por la redención del hombre. ¿Y cuándo se sacrificó en Cristo por la redención del hombre? En la cruz. Pero sin la cruz se separa de Cristo. Entonces, ¿dónde se sacrifica Dios en Cristo? Si en la cruz Dios el Padre se separa de Cristo para que pueda morir, ¿cómo que muere Dios en Cristo? ¿Cómo que muere Dios en Cristo? ¿Entendéis las incongruencias, mis queridos hermanos? Y esto, lo único que nos falta aquí es que el texto grite a viva voz. La encarnación. ¿Por qué no entendéis? ¿Por qué nos cuesta tanto? ¿Verdad? Es lo único que nos faltaría, que el texto grite a viva voz, para que nos haga entender una realidad, ¿verdad? Dios no cambió su ley, pero se sacrificó en Cristo, este uno igual a Dios. ¿Y cuándo pasó esto? Pues en la encarnación. Porque a partir del nacimiento de Cristo es un ser humano. ¿Podéis entender?
Dios no cambió su ley, pero se sacrificó en Cristo por la redención del hombre. Paga el precio por la condenación de la ley. ¿Podéis entender? Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo así. Y aquí un texto de oro. Un texto de oro, enmarcarlo, mis queridos hermanos. La ley requiere justicia, obediencia, una vida justa, un carácter perfecto. Y esto no lo tenía el hombre para darlo. No puede satisfacer los requerimientos de la santa ley de Dios. Y cuando tú lees esto y dices, a ver, ¿y entonces qué tengo que hacer? Si yo no puedo, claro, cuando decimos, nosotros no podemos, ¿pero qué es lo que podemos? Pecar hasta que Cristo viene. O solo con creer somos salvos. Sin ir más allá, sin tratar de entender todo el contexto de lo que Dios nos presenta. Fijaos, pero Cristo, viniendo a la tierra como hombre, ¿y dónde estaba Dios en Cristo pagando el precio por el pecado? Si aquí en la tierra Cristo fue hombre, pero Cristo, viniendo a la tierra como hombre, vivió una vida santa y desarrolló un carácter perfecto, ofrece estos como don gratuito a todos los que quieran recibirlo. ¿De qué nos habla? Pues de lo que hizo en Pentecostés, queridos. En Pentecostés nos envió su Espíritu, que ha desarrollado en él una vida santa y un carácter perfecto, ¿verdad? Y que este Espíritu sabe cómo obedecer. Por eso dice, ofrece estos como don gratuito a todos los que quieran recibirlo. Pero para querer recibirlo hay que entender primero la obra de Cristo. Porque si no entiendes la obra de Cristo, no, ni lo pides, ni sabes que tienes que pedir esto. El cristianismo da por hecho de que nosotros tenemos el Espíritu y que pues Él hará lo que tenga que hacer. ¿En serio? ¿Hemos entendido bien la obra de Cristo? ¿Hemos entendido bien el día de la expiación? ¿Hemos entendido la obra del Espíritu de Cristo en nosotros? ¿La hemos entendido? Porque si nos dice, la ley requiere justicia, una vida justa, un carácter perfecto. ¿Lo tenemos? ¿Lo tenemos? ¿O pretendemos entrar en el reino de Dios sin esta vida justa, sin un carácter perfecto? Ah, claro, el enemigo de Dios nos inventó otra patraña. No, su vida puesta delante de nosotros nos justifica ante el Padre. ¿En serio? ¿En serio? Esto no suena a engaño, no suena a engaño. Es como presentarte en la tierra, aquí en la tierra, y delante de ti viene mi hermano. Yo he matado y mi hermano viene en mi lugar y dice, no, señoría, mira, este hombre no es culpable. Yo lo justifico, ¿vale? Yo me pongo en su lugar. ¿La justicia terrenal aceptaría esto? ¿Por qué no lo pensamos? ¿No nos damos cuenta que es una artimaña de Satanás? O sea, yo vivo en pecado, pero Cristo me ve como si yo fuera santo. Ay, queridos, bebiendo leches, y leche, y leche, y leche, nunca llegamos a la carne, nunca, a la comida fuerte, nunca, siempre con la leche. Pero Cristo viniendo a la tierra como hombre, vivió una vida santa y desarrolló un carácter perfecto. Ofrece estos como don gratuito a todos los que quieran recibirlos. Su vida reemplaza la vida de los hombres. Atentos lo que dice aquí, porque este es el engaño que nos lo ha plantado, ¿verdad? Fijaos lo que dice. Su vida reemplaza la vida de los hombres. Y vamos a ver de qué habla. ¿Esto es a futuro o es a pasado? Así tienen remisión de los pecados pasados. ¿Pasados? ¿Y qué hacemos con los de hoy y los de mañana? O sea que el sacrificio de Cristo solo sirvió para los pecados cuando yo estaba en desconocimiento de su obra.
Pero a partir del momento que yo empiezo a conocer su obra, ya no me los justifica, ya no funciona esta vida reemplazo. Y en realidad su vida reemplaza la vida de los hombres, ¿dónde? La encarnación, queridos, por los pecados pasados, por la paciencia de Dios. Más que esto, dice, y ahora viene a qué pasa hoy y mañana. Más que esto, Cristo imparte a los hombres atributos de Dios. ¿Qué ha dicho? ¿Y a qué se refiere? Edifica el carácter humano a la semejanza del carácter divino. Pero si yo peco hasta que Cristo viene, ¿cómo que edifica el carácter humano a la semejanza del carácter divino? ¿Y cómo encaja esto con que su vida reemplaza la vida de los hombres? O edifica el carácter o la reemplaza. Estoy intentando desvelar el engaño, queridos hermanos, lo que mucha gente cree, que Cristo se pone por delante ante el Padre como si el Padre fuera un justiciero, ¿verdad? Es que esto, cuando lo estudias con atención, es que no encaja, mis queridos hermanos. Y no logramos darnos cuenta que estamos engañados. Por eso lo digo, estamos engañados. No entendemos la auténtica obra de Cristo. Por eso no recibimos su Espíritu. Es un don gratuito a todos los que quieran recibirlo. Pero para querer recibirlo primero tienes que enterarte que este don fue puesto a mi disposición. ¿Y con qué propósito? Más que esto, Cristo imparte a los hombres atributos de Dios, su Espíritu. Esto es lo que hizo, esta es la obra de Cristo, lo que hizo en Pentecostés. Nos reconectó con su Espíritu. ¿Con qué propósito? Edifica el carácter humano a la semejanza del carácter divino y produce una hermosa obra espiritualmente fuerte y bella. No produce una vida de pecado hasta que Cristo viene, y cuando Cristo viene hace un milagro y ala, vamos para el cielo. Porque en este caso tendríamos que ir todos, ¿no? O casi todos, excepto a los que realmente creen en el enemigo de Dios, ¿verdad? Leemos el Evangelio y no lo entendemos, queridos, en el libro más leído, deseado de todas las gentes. Y produce una hermosa obra espiritualmente fuerte y bella. Así, la misma justicia de la ley se cumple en el que cree en Cristo. Y ahora la pregunta clave es, ¿se cumple en mí? Pues si no se cumple en mí es porque no creo en Cristo. ¿Y por qué no creo en Cristo? Porque no he entendido en realidad su obra, su auténtica obra, no la que me presentó el enemigo de Dios. ¿Entendéis? Por lo tanto, ¿creo o no creo? Porque si creo, dice, si creo, la misma justicia de la ley se cumple. ¿Y peco? Hagámonos preguntas. Tratemos de entender bien lo que el Evangelio me quiere desvelar, mis queridos hermanos. Asimismo, la justicia de la ley se cumple en el que cree en Cristo. Dios puede ser justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Recordad a los 144.000 que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿Cuál es la fe de Jesús? Que su Espíritu en nosotros edifica este carácter, nos da atributos divinos, nos hace obedecer, ¿verdad? No nos hace parecer obedecer, no, nos hace obedecer, nos purifica, nos santifica, nos prepara para el decreto divino, para que el Espíritu del Padre vuelva a estar conectado en este templo, como fue en origen, en la creación de Adán. Pero no entendimos estas realidades, mis queridos hermanos. ¿Y quién nos engañó? ¿Quién nos predicó este Evangelio? ¿De dónde lo hemos traído? Si está por escrito. Desde hace tanto tiempo. El amor de Dios ha sido expresado en su justicia, no menos que en su misericordia.
La justicia es el fundamento de su trono y el fruto de su amor. Y no hay otra forma, no hay escapatorias, ¿verdad? Había sido el propósito de Satanás divorciar la misericordia de la verdad y la justicia, que no nos conectemos nunca con el Espíritu. Nunca. Y así estaremos bajo su dominio. Eternamente no, es falso. Estaba a punto de decir eternamente. No, eternamente no. Pero que no seamos reconectados. Y esta es su obra. Y lo vamos a ver. Procuró demostrar que la justicia de la ley de Dios es enemiga de la paz, que no podemos obedecer, ¿verdad? Que la ley no es buena, no podemos obedecer, tiene que ser cambiada, ¿no? No era esta la acusación desde el cielo. Y nosotros todavía creemos esto, ¿verdad? Porque por eso creemos que pecamos hasta que Cristo viene, porque no podemos obedecer, ¿verdad? Pero Cristo demuestra que en el plan de Dios estaban indisolublemente unidas, la una no puede existir sin la otra. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron en el mismo. Él consiguió esto. Por su vida y su muerte, Cristo demostró que la justicia de Dios no destruye su misericordia. ¿Dónde? En la cruz. Por lo tanto, ¿qué ha pasado en la cruz? Obedeció hasta la muerte para demostrar que la ley es buena, puede ser obedecida, aunque te cueste la vida. Esta es la lección del maestro, ¿verdad? Aunque te cueste la vida, pero puede ser obedecida. Si no lo obedeces, es porque no quieres, ¿verdad? Que el pecado podía ser perdonado y que la ley es justa y puede ser obedecida perfectamente. ¿Creemos a Cristo o creemos otra cosa? ¿Quién miente aquí? ¿Quién miente? La ley puede ser obedecida perfectamente. Las acusaciones de Satanás fueron refutadas. Dios había dado al hombre evidencia inequívoca de su amor. Otro engaño iba a ser presentado ahora, que él no acaba nunca, ¿verdad? Siempre con engaños, siempre con engaños. Y vamos a ver qué engaño ha sido presentado ahora. Satanás declaró que la misericordia destruía la justicia, que la muerte de Cristo abrogaba la ley del Padre. O sea, precisamente lo que Cristo vino a demostrar, ahora Satanás dice, no, por la muerte de Cristo ya se quitó la ley, no hace falta. Ya estamos justificados, Él con su vida reemplazó nuestra vida, somos salvos. Por esto decimos, creemos y somos salvos, ¿verdad? Si hubiese sido posible que la ley fuera cambiada o abrogada, Cristo no había necesitado morir. Pero abrogar la ley sería inmortalizar la transgresión y colocar al mundo bajo el dominio de Satanás, que es lo que él quería y que es lo que él quiere, ¿verdad? Porque la ley era inmutable, porque el hombre podía ser salvo únicamente por la obediencia a sus preceptos. Fue levantado Jesús en la cruz. Sin embargo, Satanás representó como destructor de la ley aquel mismo medio por el cual Cristo la estableció. Otra vez nos engañó y nos presentó a Cristo y a Barrabás, y nosotros elegimos ¿qué? A Barrabás, porque nosotros no podemos obedecer, ¿verdad? ¿Y a quién creemos? ¿A quién creemos? Porque nosotros no decimos, no, la ley ha sido abrogada. Hay quien sí, hay quien dice esto, ¿verdad? Pero la iglesia de la Odisea no dice esto, no lo afirma. Sin embargo, afirma otras cosas, ¿verdad? No decimos que la ley fue abrogada en la cruz. Lo que sí decimos es que no podemos obedecer. Entonces, ¿a qué Cristo creemos? Si Cristo nos dice que el pecado podía ser perdonado y que la ley es justa y puede ser obedecida perfectamente, ¿a qué Cristo creemos? ¿Entendéis las incongruencias, mis queridos hermanos? ¿Y entendéis que no hemos entendido la obra de Cristo? Y esto es lo que trato de ayudaros a entender, pero cuesta muchísimo.
Porque la ley era inmutable, porque el hombre podía ser salvo únicamente por la obediencia a sus preceptos, porque el hombre podía ser salvo únicamente por la obediencia a sus preceptos. Fue levantado Jesús en la cruz. Sin embargo, Satanás se presentó como destructor de la ley, aquel mismo medio por el cual Cristo la estableció. Alrededor de esto, atentos, alrededor de esto girará el último conflicto de la gran lucha entre Cristo y Satanás. ¿En dónde, alrededor de qué será el último conflicto? 1888, la justicia de Cristo. La ley en nosotros, en Él y en nosotros. Y puse yo entre corchetes, es un añadido mío para que os explique. Alrededor de esto, de la ley, girará el último conflicto de la gran lucha entre Cristo y Satanás. Y esto es la batalla del Armagedón. ¿A quién creemos? ¿A Dios o a Satanás? Y por ahora creemos a Satanás, lo que siempre hemos hecho, elegir a Barrabás, ¿verdad? Por ahora esto es lo que creemos. El día que entendamos la justicia de Cristo y cómo se manifiesta este don gratuito que nos hace obedecer perfectamente la ley, el día que entendamos esto, por fin elegiremos a Cristo. Mientras no entendamos esta realidad, seguimos con Barrabás. El acerto que Satanás presenta ahora es que la ley pronunciada por la misma voz de Dios es deficiente, que alguna especificación de ella ha sido puesta a un lado. Fijaos de lo que nos habla. Es el último gran engaño que arrojará sobre el mundo. No necesita atacar toda la ley. Si puede inducir a los hombres a despreciar un precepto, logra su propósito. ¿Y aquí de qué nos habla, mis queridos hermanos? Del domingo, queridos. Hemos quitado el sábado sustituyéndolo por el domingo y de eso nos habla. Atentos. No necesita atacar toda la ley. Si puede inducir a los hombres a despreciar un precepto, que lo acepte toda la humanidad, o casi toda, menos un pequeño remanente, ¿verdad? Logra su propósito. Nos tiene engañados. No se salva nadie. ¿Entendéis? Porque no obedecemos. Entonces, ¿cómo es posible? Nosotros decimos que vamos a pecar hasta que Cristo viene. Sin embargo, solo con desobedecer un precepto, no entramos en el reino. Otra incongruencia, ¿verdad? Y aquí nos habla, apunta al sábado. Pero pregunto, si desobedezco cualquier otro precepto, ¿entro en el reino? ¿Es lo que me sugiere el texto? Vamos a profundizar. No necesita atacar toda la ley. Si puede inducir a los hombres a despreciar un precepto, este es un principio, desobedecer cualquier ley, ¿verdad? Cualquier mandamiento, ¿verdad? Logra su propósito. Aunque aquí apunta el sábado, el cambio del domingo en lugar de sábado, pero el principio funciona con cualquier otro. Si desobedezco cualquier otro, ¿entro en el reino? Porque cualquiera que hubiese guardado toda la ley y ofendiere en un punto, es hecho culpable de todos y es salvo. Pensémoslo. Consintiendo en violar un precepto, los hombres se colocan bajo el poder de Satanás. Entonces, cuando estamos violando constantemente la ley, ¿estamos bajo el poder de Satanás o bajo el Espíritu de Cristo? Nos lo dice el texto tan claro, pero que estamos tan cegados que no entendemos. No nos damos cuenta del gran engaño, la obra maestra del engaño de Satanás. No logramos entenderlo, ¿verdad? Por eso creemos tantas doctrinas y tantas cosas menos la verdad, ¿verdad? Sustituyendo la ley de Dios por la ley humana, Satanás procura dominar al mundo. Esta obra está predicha en la profecía. Acerca del gran poder apóstata que representa a Satanás, se ha declarado: hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensarán mudar los tiempos y la ley, y entregados serán en su mano. Nos habla de la sustitución del sábado por domingo, de la ley humana por la ley de Dios. De esto nos habla. Este es el conflicto final, la
la última, será el decreto dominical en realidad, ¿verdad? El último rastro de engaño será el decreto dominical. Por eso es tan importante entender el sábado. Por eso os comenté yo que yo salí de la iglesia pentecostal precisamente por entender el sábado, precisamente por entender esta verdad. Porque eso obedece toda la ley, o obedecemos solamente los que nos parece a nosotros, ¿verdad? Y con esto se logra el propósito ¿de quién? ¿De Cristo o de Satanás? ¿Qué no nos dijo antes? Consintiendo en violar un precepto de Dios, los hombres se colocan bajo el poder de Satanás y no serán salvos. Triste realidad, pero realidad, ¿verdad? Los hombres erigirán con seguridad sus leyes para contrarrestar las leyes de Dios. Tratarán de compeler las conciencias ajenas y en su celo para imponer esas leyes oprimirán a sus semejantes. Este será el decreto dominical que será casi al final antes de que venga Cristo, ¿verdad? La guerra contra la ley de Dios, que empezó en el cielo, continuará hasta el fin del tiempo. Cada hombre será probado. El mundo entero ha de decidir si quiere obedecer o desobedecer. El mundo entero ha de decidir si quiere obedecer o desobedecer. Esta es la elección que el hombre aún no ha entendido, ¿verdad? Todos serán llamados a elegir entre la ley de Dios y las leyes de los hombres. Doctrinas falsas y todas porquerías que el enemigo de Dios ha inventado. ¿Y entendéis la purificación del día de la expiación? Pues es precisamente lo que está pasando en estos momentos. Por eso hay tantos ministerios hablando de tantos engaños que hay dentro del pueblo de Dios, ¿verdad? Porque eso es lo que ha hecho. Nos han trampado. Lo peor de todo, que no nos lo creemos. Todos serán llamados a elegir entre la ley de Dios y las leyes de los hombres. En esto se trazará la línea divisoria. En esto se trazará la línea divisoria. Los que obedecen y los que no. Habrá solamente dos clases. Todo carácter quedará plenamente definido. ¿Qué es lo que creo? ¿La verdad que me presenta Dios y vivo en consecuencia? ¿O los engaños del enemigo de Dios? ¿Cristo o Barabás? Y todos demostrarán si han elegido el lado de la lealtad, de obedecer, o el de la rebelión. Un mundo como en el que vivimos. Libertad total. ¿Nos lleva a dónde? A la muerte misma. Entonces vendrá el fin. Dios vindicará su ley y librará a su pueblo. ¿Cómo vindicará su ley Dios? A través de un pueblo que ha entendido la obra de Cristo en toda su profundidad y obedece. Los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Su Espíritu en nosotros que nos purifica, nos limpia y nos lleva al decreto divino. Conectarnos con el Espíritu del Padre. El propósito de Dios desde la eternidad. Satanás y todos los que se han unido con él en la rebelión serán cortados, desaparecerán. El pecado y los pecadores perecerán, raíz y rama. Satanás, la raíz, y sus seguidores, las ramas, será cumplida la palabra dirigida al príncipe del mal. Por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios, te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín cubridor. En espanto serás, y para siempre dejarás de ser. Entonces no será el malo, y contemplarás sobre su lugar, y no parecerá. Serán como si no hubieran sido. Este no es un acto de fuerza arbitraria de parte de Dios. Los que rechazaron su misericordia ciegan lo que sembraron. Dios es la fuente de la vida, y cuando uno elige servicio del pecado, se separa de Dios, y se separa así de la vida. Queda privado de la vida de Dios. Cristo dice, todos los que me aborrecen aman la muerte. Por lo tanto, entendéis aquí que no es un acto de fuerza arbitraria por parte de Dios, sino que en la presencia de Dios, su gloria nos hará desaparecer. Porque su espíritu no estará en nosotros. Solamente vivirán aquellos que el espíritu del Padre está en ellos. Si no, pereceremos.
desapareceremos, más claro que el agua, y no nos mata Dios, sino que debido a mi elección me he separado de Él. Entonces yo no puedo vivir en la presencia de Dios. Me destruirá. Es como un fuego, ¿cómo lo llaman? No lo pone aquí, ¿verdad? Un fuego destructor, ¿verdad? Dios le da la existencia por un tiempo para que desarrollen su carácter y revelen sus principios. Logrado esto, reciben los resultados de su propia elección. Por lo tanto, ¿dónde estamos? Dios le da la existencia por un tiempo para que desarrollen su carácter y revelen sus principios. Que obedezca, que se vea este poder puesto a nuestra disposición en nuestra vida, que obedece la ley perfectamente. Por una vida de rebelión, Satanás y todos los que se unen con él se colocan de tal manera en desarmonía con Dios que la misma presencia de él es para ellos un fuego consumidor. Eso es lo que buscaba antes, aquí está. Pues la misma presencia de él es para ellos un fuego consumidor. Dios no mata a nadie, sino que nosotros no podemos aguantar en la presencia de un Dios santo. La gloria de aquel que es amor los destruye, los hace desaparecer, ¿verdad? Al principio de la gran controversia, los ángeles no comprendían esto. Si se hubiese dejado a Satanás y su hueste cosechar el pleno resultado de su pecado, habrían perecido. Pero para los seres celestiales no habría sido evidente que ello era el resultado inevitable del pecado. Habría permanecido en su mente una duda en cuanto a la bondad de Dios como mala semilla para producir su mortífero fruto de pecado y desgracia. Pero no sucederá así cuando la gran controversia termine. Entonces, habiendo sido completado el plan de la redención, por lo tanto, ¿cuándo se completa el plan de la redención? En el decreto divino, cuando seremos reconectados con el Espíritu del Padre. Entonces, habiendo sido completado el plan de la redención, el carácter de Dios quedará revelado a todos los seres creados. El propósito de Dios se vuelve a cumplir en todos los seres creados. Los demás han desaparecido, ya no están, ¿verdad? Ni Satanás ni nada de los suyos. Se verá que los preceptos de su ley son perfectos e inmutables. El pecado habrá manifestado entonces su naturaleza, Satanás su carácter. Entonces el exterminio del pecado vindicará el amor de Dios y rehabilitará su honor delante de un universo compuesto de seres que se deleitarán en hacer su voluntad y en cuyo corazón estará su ley. Bien podían, pues, los ángeles regocijarse al mirar la cruz de Salvador, porque aunque no lo comprendiesen entonces todo, sabían que la destrucción del pecado y de Satanás estaba asegurada para siempre, como también la redención del hombre, y el universo quedaba eternamente seguro. Cristo mismo comprendía plenamente los resultados del sacrificio hecho en el Calvario. Los consideraba todos cuando en la cruz exclamó: consumado es. ¿A quién iba dirigido este consumado es? ¿De qué nos habló todo este capítulo? ¿Toda esta reflexión? No dejó de hablarnos del enemigo de Dios y de su rebeldía, ¿verdad? Y de cómo Cristo lo vence en la cruz, lo delata, le quita todos los argumentos y de esta manera recupera el dominio que había perdido Adán. Pero la obra para el hombre ya se había hecho con antelación. Espero, mis queridos hermanos, que hayamos podido entender bien estas profundidades, bien estas realidades, ¿verdad? Y tenéis que entender, era necesaria esta obra, era necesario delatar al enemigo de Dios, pero no la cruz. En la elección entre Cristo y Barrabás, si hubiésemos elegido a Cristo, pensad, ¿qué hubiese pasado? Cuando entendemos la respuesta a esta pregunta, os vais a dar cuenta que la cruz no era necesaria. Nosotros, igual que Adán en Edén, si hubiésemos elegido la ley de Dios, en este caso a Cristo, que era la misma manifestación de la ley, se hubiese demostrado lo mismo que hubiese demostrado Adán en Edén, ¿verdad? Que la propuesta del enemigo de Dios no es válido. Por lo tanto, no se le hubiese dado más tiempo y más oportunidad. Ya quedaba revelado las intenciones que tenía.
Desgraciadamente, no entendimos la obra, elegimos mal. En 1888 se repitió la historia. Espero, mis queridos hermanos, que en esta ocasión seamos capaces de identificar la auténtica obra de Cristo y seamos capaces de elegir con conocimiento a Cristo en esta ocasión. Porque si volvemos a elegir a Barrabás, moriremos con él. A lo que representaba Barrabás. Espero que entendáis lo que trato de deciros. Así que, mis queridos hermanos, le ruego a nuestro Dios que os envíe su Espíritu, que podáis entender la auténtica obra de Cristo, aunque nos cueste, y yo sé que cuesta, lo sé. Profundizad en el texto. No me escuchéis a mí. Yo no tengo ninguna relevancia. Yo trato de deciros la verdad que me ha sido entregada, el entendimiento que yo he recibido. Por esto he salido para presentaros esas verdades. Pero no tenéis que escucharme a mí. Simplemente pongan preguntas y traten de averiguar respuestas. Si creen que están en la verdad, entonces, queridos, lo siento mucho. No hemos entendido la obra de Cristo, no hemos comprendido el magistral engaño del enemigo de Dios y pereceremos con él. Por esto nos dice que al final del tiempo solo habrá un pequeño remanente. Solo habrá un pequeño remanente. ¿Por qué? Porque muy poca gente será lo suficientemente valiente como para entender esta obra, vivir esta obra, predicar esta obra. Los 144.000 predican el mensaje del tercer ángel y a él se le une el cuarto, ¿verdad? Que es el nombre de este ministerio, el último mensaje del cuarto ángel, y así se delata y se termina la obra de esta tierra, haciendo una elección con conocimiento. Si permaneceremos en el engaño, pereceremos. Lo siento mucho que tengo que decir esto, pero es la verdad. Y espero que deseéis la verdad y no un engaño. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que entendamos bien esta obra, que seamos capaces de elegir con conocimiento. Os deseo, mis queridos hermanos, que tengáis un próspero día y que en todo lo que os he dicho, os lo he dicho en nombre de Cristo Jesús. Amén.